Cuando vuelvo a Buenos Aires, me encanta ir por la calle Corrientes, visitar las tiendas de libros, las librerías especialmente. Me recuerda cuando yo iba muy tarde a la noche y las librerías estaban abiertas, lo que es algo imposible de encontrar en Europa. Mi nombre es Elisa Clelia Longobardi de Vargas y me llaman Lizzie. Vivo en Cambridge desde el año 78, o sea, hace 33 años. Yo creo que el exilio, lo más doloroso del exilio, es de nuevo la separación de la familia. Mi Argentina es muy antigua y es la Argentina de cuando era chica. Del barrio, de los chicos jugando en la calle. Una infancia que en realidad no sé si existió, si está en mi imaginación. Soy Cristina Feijó, soy escritora desde que volví del exilio. Mis libros tratan la mayoría de la militancia, del exilio, de la postdictadura, de cómo fue reinsertarse en la sociedad una vez que volví al país. ¿De dónde saco yo esa nutriente para esas historias, para esas tramas de mí y de mi historia, ¿no? Yo creo que si tengo que situar mi interés en la política, mi interés en la vida social, tendría que pensar en mis 12 años o 13 años, por las discusiones que había. Yo vivía con mis tíos en ese momento y mi tío era comunista. Y a los 14 años hubo una huelga, yo iba al segundo año del secundario, y hubo una huelga muy importante, que fue la huelga de la laica y la libre, donde estaba en juego la educación pública, y la sentíamos en peligro. Y el hecho posterior, que fue muy, muy marcador para mí, fue mi viaje de fin de curso del secundario. Allí un vecino me prestó el Manifiesto Comunista y me dijo, léelo y hablamos a la vuelta. Y para mí, no sé, el mundo se acomodó, tuvo un sentido. Yo, cuando terminé el secundario, entré directamente en la Facultad de Arquitectura. Al mismo tiempo, desde muy chiquita, bailaba y me gustaba mucho bailar. Entonces, cuando entré en la facultad, estaba haciendo las dos cosas. El conflicto fue resuelto por el golpe militar del 66, cuando los militares cerraron la universidad. Entonces, yo no podía seguir en la universidad y ahí es cuando me dediqué y me hice profesional de danza contemporánea. En un momento me junté con un grupo de actores que querían hacer una gira por Latinoamérica. Partimos primero a Chile. 2 o 3 meses en Santiago, y de ahí fui a Valparaíso, donde conocí a mi marido. Esto fue en abril de 71 y tuvimos un hijo que nació en el 72 y en el 73 las cosas se pusieron difíciles. Hubo un golpe de Estado donde subió Pinochet, que fue muy cruento. A mí me seguían por la calle, lo que supe que eran agentes de Patria y Libertad, que era la ultraderecha chilena.
y decidimos que nos íbamos. Volvimos a Buenos Aires. Retomé la militancia en el 1968, cuando mi hija tenía 2 años, y en ese momento militar ya no era militar en un partido político y hacer actos relámpagos, sino que era un nivel mucho más comprometido de militancia, un nivel clandestino de militancia. Entonces mi hija vivió todo lo que yo viví. Cuando yo tuve captura, ya tenía 4 años, salió mi foto en La Nación y bueno, éramos muy buscados. Y mi hija fue a Jardín de Infantes con nombre falso también, porque no podía usar su nombre, ¿no? Los chicos estaban acostumbrados a guardar secretos porque sabían que de alguna manera les transmitíamos que era muy importante que guardaran secretos, que no dijeran cosas que podían comprometernos. Por ejemplo, llevar nombre falso era un secreto importante, ¿no? El no decir si había armas o no había armas en la casa y hablar de esas cosas, ella sabía que no debía hablarle y nada más. Yo trataba de que ella entendiera que estábamos luchando por un mundo más justo, y yo creo que ella a su medida lo entendía. Creo yo, o quiero creer, que lo tomaba como un juego, ¿no? Nosotros en Argentina no militábamos ni teníamos ninguna vinculación directa con ningún movimiento o partido. No dejábamos de ser de izquierda, pero no teníamos actividad. Lo que pasó es que una pareja de chilenos, el hijo de un ex profesor de mi marido, vino a la Argentina y los invitamos a compartir la casa. Teníamos esta casilla de correo y este muchacho recibía correspondencia muy comprometida. Y así fue que nos detuvieron. En noviembre del 75, cuando volví a mi casa a la noche después de mis clases, abrí la puerta y detrás de la puerta encontré un montón de hombres armados. Me mandaron arriba al dormitorio y me pidieron que llenara una valija con ropa de los nenes. Y yo estaba dentro del dormitorio, me sacaron la capucha, pero me dijeron que no podía mirar para atrás. Y lo que es muy extraño que me pasaba es que me quedaba dormida. Empezaba a poner cosas y me quedaba dormida. Era la única manera de escaparme de la situación, obviamente. De ahí nos pusieron en unos coches en el piso de un auto y nos llevaron a no sé cuánto tiempo duró el viaje, y llegamos a un lugar y me acuerdo que uno de los tipos me alzó y me puso en el hombro, así me llevó así, echada en el hombro a alguna parte. Y nos dejaron en un lugar, un momento, a mí me pusieron en una silla, sentada en una silla, creo que tenían las manos atadas. Y había un tipo que me ponía el pene en la boca todo el tiempo mientras estaba ahí. Bueno, mi primera detención fue en el año 1971. La militancia consistía en grupos preguerrilleros para a posteriori hacer experiencias de guerrilla o de organización armada. Y estuve detenida desde 1971 hasta 1973. Yo tenía ya una historia militante, así que cuando fue el golpe entraron a arrasar con todo, con los que eran militantes en ese momento y los que habían sido militantes. O sea que la gente que tenía toda una historia militante como yo, también se la levantaron. Un mes después me secuestró las 3A. Uno de los guardias dijo, en un momento nos reunió a 3 de las secuestradas allí
y nos dijo que él había estado en la masacre de Fátima y que él había matado a varias personas. Entonces él me dijo a mí que me levantara la venda y yo no me levanté la venda porque teníamos clara conciencia de que levantarse la venda y verle la cara a un torturador podía significar la muerte, ¿no? Entonces simplemente me negué a hacerlo. Entonces él me agarró y me dijo, yo te voy a contar cómo fue. Entonces me dijo, yo la hice poner de rodillas y me obligó a mí a ponerme de rodillas. Entonces saqué el arma y sacó su arma, se lo puse en la cabeza y me puso el arma en la cabeza y disparé. Y entonces yo sentí que movía el gatillo, ¿no? Pero bueno, el arma estaría con seguro, pero eso era un simulacro de fusilamiento. Y esas cosas había muchas, ¿no? Es decir, intimidaciones y cosas así. Pero bueno, eso duró 20 días. En un momento me llevaron a la cárcel de Devoto. En Devoto llegué a la noche, no sabíamos cuándo íbamos a salir. Podíamos salir en pocos días o podíamos salir en 20 años, no sabíamos. Casi todas pensábamos 20 años, obviamente. La separación de mis chicos se hizo insoportable. Especialmente porque eran bebitos todavía, de 1 año y medio, 2 años y medio. Entonces la última visita la tuve en el locutorio. Y Luciano, que es el más chiquito, tenía el teléfono y me cantaba canciones. No me miraba para abajo y me cantaba unas cancioncitas. Y fue la primera vez que lo escuché hablar. Mi mamá había ido a hablar con los que nos hacían esos juicios secretos y le habían dicho que uno de esos militares que no me iban a dejar libre en el país, que la única manera era que saliera del país. Y bueno, yo pedí la opción, pero sin ninguna gana de irme del país. Yo no quería irme del país. Y cuando me dieron la opción para salir del país, el padre de Andrea, del que yo me había separado cuando ella tenía 2 años, y él no quiso firmar el permiso para que Andrea saliera del país. Así que bueno, yo decidí quedarme en la cárcel hasta que saliera el juicio. Pero llegó el momento en que finalmente yo decidí que no podía seguir esperando, que era una locura porque era una situación de mucha inseguridad, tener la libertad y no salir, ¿no? Fue algo terrible, ¿no? Porque yo mientras iba en ese auto, camino al aeropuerto, veía los chicos yendo a la escuela, las mujeres con sus bolsas de compra, los porteros lavando las veredas. Y yo veía Buenos Aires y se me partía el corazón. Bueno, eso, no saber cuándo uno va a volver, si va a volver, si va a volver a ver a la gente que dejó, todo eso fue, no sé. Yo me recuerdo esos metros de caminar en el asfalto con esas botas, ¿no? Que eran así, unas botas de taco. Yo estaba delgadita, pesaba 49 kilos y me costaba caminar sobre esas botas y sobre ese asfalto, ¿no? Y dejar atrás el país. A fines del verano del 78 empezaron a salir listas en los diarios de gente que le daban la libertad o le daban la opción. Y se juntaban todas las compañeras alrededor del diario a leer las listas. Y escucho el griterío que se acerca y llega a mi celda y me dicen, saliste en la lista con la opción. Y ya a mí es como me cayó un balde de agua fría y me puse a temblar.
Cuando llegué a Inglaterra fue muy difícil. Me acuerdo un poco de encontrarlos y abrazarlos, pero lo que más me acuerdo es el viaje en tren a Cambridge, que era donde íbamos, porque los chiquitos no me miraban, ni me hablaban, pero me hacían montones de dibujitos. Así que se comunicaban por los dibujitos y me miraban un poquito, pero después no me miraban. Y nos costó mucho tiempo entablar una relación. Y lo que yo más lamento haber perdido es que los bebés tienen un olor. Y yo no les reconocí más el olor. Llegué con el avión a Estocolmo, a Suecia. Esa primera noche yo la recuerdo muy bien porque era mi primera noche en libertad. Era un silencio total, un silencio que dolía en los oídos. Miraba los pinos cubiertos de nieve, las calles cubiertas de nieve. Y era bellísimo, era bellísimo. Pero era tan extraño a mí. Era algo que no tenía nada que ver conmigo. El exilio fue una experiencia enriquecedora por un lado y por otro lado desgarradora. Yo tenía claro que iba a ser por mucho tiempo, o pensaba que iba a ser por mucho tiempo. Entonces, para mí se trataba de empezar una vida, de vivir, no de vegetar esperando volver o estar haciendo las valijas. Por primera vez tuve mi casa en Suecia, tuve una casa. Descubrí cuál era mi gusto en ropa, cuál era mi gusto en muebles. Porque había vivido hasta ese momento rodando de casa en casa, de pensión en pensión, vistiendo lo más desapercibida posible como una militante tenía que vestir. Entonces, de repente, bueno, yo era una persona que tenía sus gustos, su estética, y todo eso lo empecé a descubrir. Vivir en el exilio es muy difícil, porque hay algo, una parte de tu identidad que nunca está en paz, que nunca se consuela con estar de alguna manera quebrada. Yo tuve muchas veces dudas de si me iba a quedar o me iba a venir. Pasaron muchos años hasta que yo dejé de estar bajo arresto. Pasaron más de 10 años, o sea, no existía esa posibilidad para mí de volver. En ese tiempo mis chicos crecieron y se integraron. Yo tuve muy claro que para mí mi familia era lo más importante. Ahí está el problema con que yo también tengo una familia aquí. Pero mi familia de mis hijos, yo los había perdido por años. No había para mí nada más importante que estar con mis hijos, estar cerca de ellos. Pero eso no es todo yo. Está mi otra familia que está acá y esa separación siempre ha sido increíblemente dolorosa. Además, está toda una parte mía interna que no es inglesa, que nunca va a ser inglesa y que no tiene posibilidad de expresarse en Inglaterra. Y con eso tengo que vivir. La guerra de Malvinas fue un momento muy clave para los que estábamos en el exilio, respecto a que nos dimos cuenta de que se terminaba la dictadura, que era cuestión de poco tiempo y que se iba a poder volver.
Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. Sabía simplemente que mi lugar era Argentina, pero no tenía muy clara idea de qué iba a encontrar acá. No sabíamos bien qué queríamos encontrar al volver, ¿no? Simplemente era un lugar de pertenencia. Para mí estaba claro que quería volver. Y Andrea tenía ambigüedades. Ella se vino conmigo con un pasaje de ida y vuelta, que era... También yo vine con un pasaje de ida y vuelta, ¿no? Que duraba un año. Y ella a los 2 meses se volvió a Suecia. Bueno, yo creo que ella se sintió siempre que en Suecia tenía una protección que nunca sintió en Argentina, ¿no? Un poco Suecia era ese estado tan organizado y tan protector, era una especie de estado madre para ella, ¿no? Y ella había vivido acá tan exigida y tan vulnerada en su seguridad, que para ella Suecia era otra cosa. Ella se sentía, y se siente todavía, como dividida en dos, como que no es ni de aquí ni de allá. Y eso es un poco común en los hijos de los exiliados, ¿no? Que no sienten un lugar fuerte de pertenencia. Los primeros años que volví del exilio con un dolor terrible. Había momentos que yo me despertaba a la noche y no entendía qué estaba haciendo yo acá. Por ejemplo, ¿qué estaba haciendo? ¿No? Y cuando me planteaba volver a Suecia, pensaba, ¿pero qué voy a hacer yo allá? ¿No? Porque una cosa clara es que ni yo me iba a colgar de las polleras de Andrea, ni Andrea se iba a colgar de mis polleras. Eso nunca fue así. Y nunca iba a ser así. Entonces era algo que simplemente había que aceptar, que era un dolor terrible. Ya lo tenía incorporado desde la infancia. Bueno, esta es una carta muy especial porque yo había ido a visitarla y entonces dice: empecemos por tu partida, hasta que te dejé en el tren todo fue bien, pero cuando íbamos camino al tren yo no dije una palabra y se me iba haciendo de a poco ese nudo en la garganta que comenzó con unas lagrimitas incontrolables al llegar a Slussen. El resto del viaje me lo banqué bastante bien. El problema fue entrar al departamento, que era nuestra casa, y ver las tazas del desayuno, tu cama exactamente como la habías dejado, y darme cuenta de que ya no ibas a estar más cuando yo me despertara, ni cuando me acostara, ni al llegar a casa. Entonces traté de hacerme la piola y acostarme a dormir, y al minuto me empezaron a saltar las lágrimas y me tiré 3 horas a los gritos y llantos desesperados, y el pobre Marco no sabía qué hacer. Por supuesto me metí en tu cama y abrazaba las sábanas y la almohada hasta que me quedé dormida con la sensación de que estabas ahí conmigo. Así eran las cosas, ¿no? Esos sentimientos tan poderosos de pérdida, ¿no? De que yo hablaba antes, están ahí en ella y en mí, en esas cartas.